proceso social, económico, cultural que había antes de la llegada de los españoles en 1537 acá en la zona de Bogotá, pues se vio interrumpido, truncado, alterado de una manera pues muy contundente, diría yo, principalmente por el medio de producción socioeconómica semiesclavista que fue implementado acá en el territorio. La imagen que el maestro Guillermo Fonseca Truque nos muestra, sintiendo él lo que pudo haber sido la fundación de Bogotá por parte de los que llegaron. Hay escenas ahí pues, de dolor. Las consecuencias, los líderes que habían en ese momento pues fueron deshonrados, ofendidos, maltratados, vilipendiados, eliminados en muchas oportunidades. Sus figuras, los héroes míticos, los lugares, las plantas, los animales, que para ellos eran sagrados y siguen siendo sagrados, fueron satanizados y convertidos en objetos de persecución. Parte de la deforestación que se produjo en los cerros orientales fue buscando ellos la forma de eliminación de cualquier vestigio de elemento que para la cultura muisca en ese momento era sagrado. Hubo un esfuerzo muy grande y poderoso por inutilizar cualquiera y todos los referentes culturales que se tenían. Según el entender de la cultura y la moral cristiano-católica, se apartaban de esta. Entonces había que eliminarlos. Partiendo del mismo nombre, muisca, que quiere decir gente, y fueron llamados en adelante indios, una palabra que fue utilizada para denominar a todas las personas que originariamente vivían acá en el continente. Miremos algunas definiciones que nos ayuden a entender un poco lo que es tierra y territorio. El cacicazgo es una forma de organización social y política de las comunidades indígenas o tribales que se encuentra presente en todos los continentes, minoritariamente en Europa. Comando máximo en el cacique, que tiene autoridad sobre hombres, guerreros o la jerarquía sacerdotal indígena. Y se entiende no como una organización de clases, sino como un sistema de humanos. La mita es una institución colonial consistente en la obligación que tenían los indígenas de trabajar en ciertas actividades económicas a cambio de un salario. Se dice que esta forma de organización del trabajo indígena tenía un origen precolombino, la forma, no el modo como se implementó de una manera obligada y con retribución de un salario. Yo no sé si me equivoque, pero yo lo asimilo un poco a lo que puede ser la mita. Pueblo de indios, que en esencia contenía la misma población de la encomienda y era el baluarte de un proyecto que pretendía dividir la sociedad en dos, básicamente españoles e indios, y proponía la adopción de un modo de vida urbano español en los conglomerados rurales presentes en América. No habían ciudades, no habían pueblos, habían unas pequeñas concentraciones, pequeñas o grandes, no sé, realmente no tengo la información, pero cuando llega el nuevo modelo, se trata de romper ese esquema de forma de
de urbanismo, si se quiere llamar, para hacerme entender, y lo elimina también. Los cercados son eliminados también de la cultura y de la faz. Las encomiendas representaban un mecanismo de recaudo fiscal y un premio a los conquistadores. Era una figura más económica que otra cosa. El resguardo es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena que, con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio. No se debe identificar resguardo con territorio. La tierra es un bien representado en un espacio geográfico delimitado, es la parte física que nosotros podemos palpar y en la que se desarrollan básicamente las relaciones económicas que se pueden llevar a cabo. El territorio es la forma cultural de apropiación material y simbólica de las tierras que los pueblos indígenas han habitado históricamente y que tienen significado no solo para brindar medios de subsistencia, sino porque son el soporte en el cual las comunidades tradicionales desarrollan sus identidades y sus visiones del mundo. Es donde se llevan a cabo las relaciones de la persona con las otras personas y con el territorio. La cultura es la posibilidad de adaptación de una comunidad a su medio, a su entorno, al territorio, la que se hace principalmente a través de lo simbólico, de sus creencias y de sus rituales, sin dejar de lado la interacción que es llevada a cabo por medio de la realización de sus cultivos y las relaciones económicas. Hay un par de preguntas que quiero que en lo posible siempre las tengamos muy presentes. ¿Qué es una comunidad sin territorio? ¿Y cómo es posible que haya un individuo, una comunidad o una sociedad sin la posibilidad de expresión de la cultura? Territorio y cultura son elementos fundamentales para el ser humano. Esto era el territorio muisca cuando llegaron los españoles a la sabana de Bogotá, que básicamente estaba conformada por 3 grandes bloques: el del norte, nororiente tal vez, que es el del Saque, lo masculino. Allí en Sogamoso está el Templo del Sol. El azul es el del Chía, el del Zipa, el de lo femenino. Y hay una tercera parte que era donde se llevaba a cabo las relaciones entre los dos grandes cacicazgos, Saquencipán. Esta mancha, mejor este territorio, lo podemos observar acá en la mancha que cubre buena parte del territorio de Cundinamarca de Boyacá y de Santander. Los resguardos existentes en Colombia en los departamentos de Boyacá y Santander están delimitados a esta parte nomás que corresponde a un territorio UBA, es decir, no hay un territorio, esto es con fecha del 2012, no hay un territorio que responda a un resguardo de la comunidad muisca. Mira, acá vemos un poco más cerquita la parte de los 3 departamentos que tiene la categoría de
resguardo indígena. Lo otro desapareció. Ha desaparecido varias veces, realmente. En los otros 3 departamentos no hay una mancha que me identifique la existencia de los resguardos. Esta es la población, un cuadro de población. Se calcula que cuando llegaron los españoles en 1537, el dato que yo encuentro en la bibliografía que revisé es que había en el territorio que acabamos de ver entre 120 y 160 mil personas. En 1778 había 92 mil personas. En el 2005, la información que aporta el DANE con respecto al censo de población es 14.000 personas, un poco más. Y para Sesquilé, inclusive, no hay ni una sola persona que fue identificada como muisca. Es la información del DANE. El territorio en sí tiene 2 partes: lo espiritual, que es el pensamiento, y lo físico, la tierra. Estas 2 partes no se pueden separar, siempre deben estar unidas, pues el territorio resulta ser uno solo. Es la base material y espiritual de la existencia del ser humano. Se da entonces una relación mística con la madre tierra, considerada como sagrada. Es un bien de propiedad colectiva necesario para la supervivencia del pueblo. Es la fuente de vida, es el arraigo de la historia, la cultura, las abuelas, los abuelos, la autonomía y la libertad. Este concepto trasciende el concepto occidental de la tierra como accidente geográfico, explotable y comercializado. El territorio indígena resulta siendo un medio y no un fin. Hoy, como ocurrió durante el periodo de la colonia, esta ausencia de posibilidad de cultivar la tierra ha implicado un cambio en la dieta alimentaria y en las costumbres del pueblo muisca, viviendo de esta manera desconectados de la tierra. El retorno tiene muchas exigencias, pues el modelo económico que actualmente impera, social y cultural, no retoma sus usos y sus costumbres, partiendo del hecho primordial que ya no tienen tierra. Se ven enfrentados a una realidad de exclusión prácticamente. La Constitución del 91 reconoce la existencia de comunidades indígenas en el país, solo hasta 1991. A finales del siglo XX, algunas comunidades indígenas muiscas realizan estudios, documentos, buscando el aval como parcialidad indígena, antes de ser reconocidos como cabildos y la obtención de un territorio que les dé la categoría de resguardo. En los últimos años han perdido espacio político y relacionamiento frente a las instituciones nacionales. Es una parte que pues, debilita la posibilidad de gestión de ellos. En 2004, con gestión ante IGAC e INCODER, se da inicio al proceso de reclamación de tierras por las comunidades de Chía, Cota y Sesquilé. La tierra es lo concreto, donde se llevan a cabo las relaciones de producción básicamente. El pueblo muisca está en su territorio, pero sin tierra. Trabaja la tierra, pero le es ajena. Cultivan los productos que no les pertenecen.
La tierra se convierte en su refugio, pero no en la posibilidad de generar de ella su sustento. Se da una lucha jurídica a partir del 91 en procura de recuperar sus lugares ancestrales, sagrados, funcionales y contenedores de su cosmogénesis, con el propósito de recuperar su territorio cultural y tener autonomía sobre él, la libertad de la que hablábamos ahora. Recientemente dictan un decreto que da autonomía a la ejecución de presupuestos destinados a salud y educación. Yo ahí tengo muchas preguntas, entre ellas si hay la posibilidad, mejor la capacidad de responder a esa responsabilidad, si hay los recursos, no solamente económicos, sino de conocimiento, si están preparados, si el gobierno antes de entregar esto hubo un proceso de preparación para que pudiera darse este decreto. El territorio es donde es posible llevar a cabo las relaciones partiendo de mí como persona, hacia los demás y también con la madre tierra. Permite habitar el mundo desde la espiritualidad. De alguna manera se habita el mundo desde el habla que se ha perdido, la lengua, el lenguaje, al igual que la cultura. La comunidad, y en especial los líderes de las parcialidades indígenas, de los cabildos, deben más temprano que tarde desarrollar unas prácticas culturales acordes con sus tradiciones, partiendo de las condiciones actuales. La manera de sentir, pensar e intuir el territorio es la muestra más clara de apropiarse de él. El espacio no determina la cultura, pero sí contribuye a condicionarla. El cosmos es tiempo, luz y alimento. Es el sustento de la existencia misma. El hombre sin espacio-tiempo no es posible. La corona española se vio obligada a expedir una serie de cédulas reales entre 1590 y 1642 con el propósito de proteger la mano de obra que necesitaba. La Ley 55 de 1905 ratifica la razón jurídica de la existencia de baldíos donde hay resguardos. Por orden gubernamental se lleva a cabo el remate de los resguardos muiscas y los comuneros de Chía en ese momento inician un proceso jurídico que revierte la tierra en 1911. Entre 1590 y 1900 se genera una serie de pronunciamientos por parte de quienes tienen la autoridad, digamos, del gobierno, y la reacción de las comunidades indígenas, que pues hay toda una serie de documentos, de libros dedicados a ese aspecto, pues que no alcanzamos a revisar muy puntualmente, pero siempre era un tire y afloje, una reclamación y una quitazón de las posibilidades que se iban adquiriendo. Más recientemente, como comentábamos ahora, en el año 91, es el año en que se reconoce la pluriculturalidad en Colombia. Ya siendo un poco más particulares, acá en los resguardos de Chía, Cota y Sesquilé, la ONG Emera realiza, pues me imagino que por solicitud de los cabildos, estudios en las 3 comunidades de Cundinamarca
con el propósito de ser reconocidos como parcialidades indígenas, pretendiendo mostrar, por un lado, la necesidad y la voluntad de recuperar la memoria cultural de las parcialidades indígenas. Acompaña el proceso de acopio, aporte y desarrollo de información requerida por el Ministerio del Interior para que reconozca la existencia del pueblo o la comunidad muisca, ya que se encuentra dispersa en Bogotá, focalizada principalmente en Bosa y Suba, y en Cundinamarca, Sesquilé, Jota y Chía. El reconocimiento como parcialidad indígena dada por el Ministerio del Interior es otorgado en el 2006, pero previo a la Constitución como resguardo indígena. En este proceso pues participa de una manera muy activa el abuelo Carlos Mamanché y muchos de los líderes que están encabezando pues cada uno de los resguardos de los cabildos que hay en estas comunidades. En 1593 ya más particularmente en el resguardo de Sesquilé se delimita este resguardo y en el siglo siguiente, en 1630, 40 tal vez, esos linderos pues son ratificados. En 1958 se tiene la costumbre de uso de unos terrenos ubicados en la parte de Tres Viejas y sus alrededores como de la comunidad municipal, no particularmente de la comunidad indígena, sino de la comunidad municipal. Año en que la institución encargada del manejo de las tierras baldías a nivel nacional las parcializa y en ese momento eran identificadas como unas 2.000 hectáreas. En estos terrenos no hay unos cultivos sistemáticos, sino que hay es un aprovechamiento de los bosques que habían en ese momento pues para leña y para algunas plantas que son utilizadas por la comunidad. Entre 2004 y 2005 la comunidad compra un terreno donde construyen el Cosmuy, otro donde se hacen algunos sembradíos ya y otros donde se construye más recientemente el observatorio de Sesquilé. La población actual de la comunidad indígena, creo que pues si me equivoco, por favor, Carlos me comenta, sí, me está confirmando el dato de 129 personas autorreconocidas como comunidad, como muisca. La indígena se constituye el consejo tradicional y se aparta un poco del esquema tradicional que se asemeja al de Junta de Acción Comunal. Este esquema que adopta pues tiene unas variantes que resultan ser muy interesantes. Entre 2007 y 2008 hay un pronunciamiento jurídico en que se determina la obligatoriedad de titular a nombre de esta comunidad un terreno de aproximadamente 270 hectáreas para que se pueda constituir el resguardo. Esta sentencia se ve interrumpida una vez que dentro de los territorios que se están, digamos, solicitando, existen títulos de propiedades de personas que no corresponden, que no están incluidos dentro de la comunidad. Entonces, esta situación entorpece y suspende temporalmente el proceso. Se pasa a IGAC como parte de las actividades que viene desarrollando la comunidad.
las escrituras de los predios, la tradición de los títulos, el estudio etnográfico, la información de topografía, el plan de vida, todo esto con miras a la obtención de la resolución que adjudica de manera definitiva los terrenos y se constituye el resguardo. Se está a la espera del pronunciamiento por parte de IGAC y la respuesta de INCODER. La comunidad, de hecho, ha realizado algunas actividades pendientes a la conservación del territorio, como algunas actividades de reforestación con plantas nativas. En Chía, igual que en Sesquilé, en el año 93 se constituye el resguardo, que contaba con 1.853 personas en ese momento. En cada uno de los siglos siguientes existe un pronunciamiento legal en el que se ratifica la existencia de la comunidad y del resguardo. En el siglo XIX, en 1834, se establecen los linderos del resguardo que viene siendo ocupado por la comunidad. En años más recientes, en el 96, se reinicia el proceso de constitución del resguardo, del que están atentas las siguientes personas que encabezan pues, los resguardos. En el 2005 el Ministerio del Interior realiza el estudio etnográfico para el reconocimiento de la parcialidad indígena y en el 12 se realizan los estudios que requiere el INCODER para la emisión del acuerdo 315 en el año 2013, en el que se reconoce la existencia del resguardo, entre otras consideraciones, fruto de la presentación de una tutela que fue presentada en el 2011 y una posterior acción de desacato al incumplimiento de esa tutela en cabeza del gerente del INCODER por no darle trámite a lo juzgado por la tutela que comentaba antes. La comunidad indígena Muisca de Chía actualmente posee la escritura pública. Hace unos pocas semanas les entregaron la escritura sobre un terreno de 204 hectáreas en el cual hay unas 2.750 personas. Ellos dicen que no hemos sido ni hemos dejado de ser, siempre hemos estado. Esta es una condición que es igual para los otros cabildos. Se debe establecer el orden para poder restituir al pueblo muisca. Con las visitas a los lugares sagrados se busca consejo y conocimiento. Se visita para pagar tanto material como espiritualmente. Y se debe pagar para activar la energía y la función del sitio. En Cota, de los terrenos que hoy reclama la comunidad, se tiene un título de compra ante el Estado Soberano de Cundinamarca realizada en 1876. El INCORA conoce su existencia y también de las propiedades privadas en el territorio que se reclama propio de la comunidad de Cota, que por norma deben ser considerados especiales. En el 73 se inicia el proceso de constitución del resguardo, con situaciones que no son muy claras manifestadas por la comunidad. Primero, resultan los resultados de fallos como procesos civiles en favor de particulares dentro de territorios especiales, es decir, adjudican territorios dentro de un territorio especial y con falsas tradiciones tenidas en cuenta en el proceso como documentos probatorios. De los terrenos que hoy reclama la comunidad,
se tiene el título que comentaba antes de 1876. Bueno, eso ya estaba ahí. Se hace una reclamación de 505 hectáreas, de las cuales se pierden por los procesos similares a los de Chía, en este caso 50 hectáreas, y actualmente están en riesgo de perder otras más o menos 100 hectáreas. En el 93 el Ministerio del Interior reconoce que hay una tierra por ellos ocupada, una gobernabilidad, con sus mandos, una población, unos usos y unas costumbres. Se calcula la población de Cota en 2.876 personas. En el 2001 se suspende el pronunciamiento del Ministerio del Interior, desconociendo la existencia de la comunidad, lo que repercute en aspectos relacionados con la prestación de servicios de salud y educación, y obviamente con la tierra, pues la Constitución la considera como inalienable, imprescriptible e inembargable. El proceso de desalojo llevado a cabo en marzo de 2014 se suspende por un año. Mientras tanto, el IGAC y el INCODER deberán revisar la información que tienen ellos y que ha sido aportada por la comunidad y fallar en consecuencia. Las sentencias de desalojo y de despojo de las tierras desbaratan los procesos culturales de cualquier comunidad. ¿Qué propone la comunidad de Cota? Básicamente que llevar el caso a las Cortes Internacionales en procura del otorgamiento de medidas cautelares, y también propone que sean reconocidas como resguardo las tierras que están, digamos, excluidas del proceso de definición de título de propiedad de esos títulos. Es decir, habrían unos predios que no entrarían dentro del resguardo, y en el caso que cuando el fallo los reconozca y se los devuelva a la comunidad, pues sean considerados como ampliación del resguardo. Ellos argumentan varios elementos jurídicos y legales para que haya el reconocimiento de la constitución de los resguardos. La existencia de más de 5 años de la solicitud de la conformación del resguardo. Es un proceso que se inicia en el 73. No debe existir la necesidad de compra de tierras. Ellos las tienen tituladas. Se debe realizar los estudios solicitados. Esos estudios ya los tiene INCODER. Y existe una acción jurídica, un fallo de tutela a favor de la comunidad de hace más de 4 años, lo cual no se ejecuta hasta la fecha. En estas condiciones se entabla una acción de desacato a la espera de resultados y seguiría una sanción disciplinaria en la cabeza del gerente del INCODER, más o menos la forma como actuó la comunidad de Chía. Teniendo en cuenta que la reclamante es una comunidad indígena, las consideraciones deben ser especiales, pues meter esto por un caso de juridicidad ordinaria, pues no les favorece. Es requisito que la comunidad tenga un fuerte sentido de apropiación y trabajo por la tierra. Volver a nacer en el territorio es dar un paso importante en la recuperación de la cultura. Esto como elementos que reforzarían la lucha que tienen ellos en este momento por
la titulación de sus tierras. El abuelo Fernando puntualiza las siguientes frases. Dice que nos transforma la lengua, el lenguaje y la forma en que nos comunicamos. Dice que la vaca es la vaca, así la escriban con B corta o con B larga. El territorio tiene lugares y sitios que muestran una formación y no importando el color de la tierra, no deja de ser tierra. El ser humano está muy caliente en estos momentos y está ayudando a calentar la tierra. La tierra es una y debemos mirarla como eso. Debemos entender que ella nos muestra lo que nos muestra cada momento. Seguro que nos perdona si alguna vez entendemos sus mensajes. Estamos solos y nos absorbe un mundo tecnológico. Esta situación nos pone en riesgo y nos transforma, nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en nuestra cultura. Debemos ir a los sitios y a los lugares sagrados para pagar. Incluso me debo pagar a mí mismo como alimento, me debo llevar a mí mismo como alimento y como pagamento. Falta conocimiento para saber qué es ser muisca y sobre todo actuar en consecuencia. Muisca no es solo vestirse de blanco y tener un popón. Muisca es estar con la naturaleza, es estar en la naturaleza, es pagar, pensar, actuar, es un ser de trabajo, una persona con la capacidad de producir alimento. Vendimos la tierra, la cambiamos por dinero y por chicha. Ser muisca es condición que no se hereda, se vive y se es. Los muiscas somos de la tierra y en ella nos transformamos. Es un ciclo permanente. Se debe hablar desde el pueblo muisca, no del resguardo de tal o cual. Es un solo pueblo que debe volver a unirse y poder estar completo. La madre es la tierra, el padre es el espíritu creador. Esto sencillamente es algo de respeto y de mucho valor. La tarea, al fin y al cabo, no es solo pedir permiso y hacer el pagamento. Pasemos a lo que comentaron en Bosa. El indio sin tierra no es indio. Lo dicen los de Bosa. El muisca debe propender por la sublimación de la relación de la vida y la fertilidad, entendida esta como lo femenino. Al no contar con la tierra, no se cuenta con un espacio tierra del que hablábamos antes. Tierra comunitaria donde se recrea una cosmogonía. En 1830 se desintegra el resguardo, queda el cuerpo, el primer territorio, allí donde es el cuerpo mismo y lo que yo piense y diga afecta a mi cuerpo y las relaciones con los demás, empezando con la familia. En el cuerpo hacemos la relación con la madre, los senos son las montañas, los huesos son las abuelas piedras, las raíces del fique son nuestros cabellos. En el cuerpo también están los elementos. El corazón es el fuego, el agua son las emociones, el pensamiento como entendimiento es el aire, y en la tierra está el poder hacer y actuar. Al final, todos, humanos, animales, plantas, somos las neuronas de la madre. El cuerpo es un territorio que produce alimento. Las uñas y los cabellos, cuando las recortamos, el sudor, la grasa y todas las excreciones son alimentos también para la madre. El pueblo muisca
siempre ha estado acá, los que llegaron fueron otros. Bajo las actuales condiciones, vivir en la sociedad es estar en una alta posibilidad de perderse. Se hace muy duro el trabajo por recuperar la cultura, el trabajo que hace y fortalece el muisca. El templo, Cusmuy, Chonsuá, Bohío, como queramos llamarlo, es representación del macroterritorio, y allí se hace una representación de la territorialidad, de las relaciones que se han podido constituir con y en el territorio. En Bosa las construcciones no son tradicionales, pero espiritualmente son asumidas con la posibilidad de entender la realidad y el territorio. A partir de este tipo de construcciones también se puede hacer trabajo, también se puede vivir y practicar la común unidad. El trabajo con la comunidad a partir de la medicina tradicional también es posible, y de esa manera también es posible construir comunidad. La toponimia tradicional es importante en la medida en que el nombre indica la función que tiene el sitio. Bo, pálpitos de vida. Sa, pálpitos de la eternidad, el ciclo, el día, la noche. Dos, es el diafragma de la vida, las fosas nasales, el aliento, los propósitos, lo que nos hace vivir, la vida, la eternidad, la vida, la eternidad. Hay elementos también que son utilizados por la comunidad de Bosa para el logro de los objetivos que estábamos comentando. La minga es el espacio donde trabaja y se comparte comunitariamente. El festejo, como los cambios de fuego, los equinoccios, los solsticios, congregan. La ritualidad, las plantas, los cantos, el cosmos. Cada mañana debe ser un ritual, un prepararse para el actuar durante el día, y por la noche entregar lo que se construyó y lo que se hizo durante el día. El mambeo, en torno al círculo de la palabra, conversandeo, con plantas sagradas, con el ayo, se obtiene la palabra consejo de lo femenino, de la fertilidad, de la vida. El primer ayo fue la lengua. La forma de la hoja es muy similar a la terminación de la lengua. Somos parte de la madre, no somos dueños de ella. Sobre ella no existe la propiedad privada. La comunidad también es territorialidad, es agua, es humedal, es páramo, es roca, es rayo, es estrella, es cosmos, es arco iris, montañas, piedras, personas, colibrí, lagartija, no hay límites. En el 99 se reconoce el Cabildo Indígena de Bosa. Hoy cuenta con 1.700, 1.800 personas. Es necesario contribuir a la reconstrucción de la mócula, una mócula que fue partida cuando llegaron los invasores acá al territorio de Bacatá, y fue partida en muchos pedazos, y esos muchos pedazos fueron repartidos en todo el territorio. Cada parte no es lo fundamental, cada parte permite construir lo fundamental. Ninguna es importante, lo que se construya es lo importante. Cree la presión exógena sobre los recursos naturales localizados en las tierras colectivas, cuando los modelos occidentales de carácter extractivo han depredado los recursos que se encuentran más allá de los resguardos o de las titulaciones colectivas. El abogado que
acompañó los procesos iniciados por los cabildos de Sesquilé, Chía y Cota. Comenta que se instauró la demanda, hubo fallo favorable que fue desconocido por el gerente de Incoder. Chía particularmente en su momento llevó a cabo la acción de desacato en cabeza del mencionado gerente, antes de iniciar un proceso de sanción disciplinaria contra la misma persona. Deben surtirse los procedimientos jurídicos que manda la ley en el sentido de participar dentro de unas condiciones particulares, especiales, porque dejarse llevar a un proceso ordinario es un grave error. Los abogados dicen que hay que tener en cuenta que media vida útil de un abogado litigante está dada por la duración de un proceso ordinario. Son 20, 30 años que puede durar un proceso de estos. Para terminar, hay una serie de sitios que resultan fundamentales para el pueblo muisca en el proceso no, toda la vida. La laguna de Tota, la laguna Madre, la laguna de Guatavita, la laguna de Huasca, la laguna de Siecha, la laguna de Tibatiquica, la de Guayraquiti, la de Teuchacá y la de Huaki, también la de Chingaza y la de Suezca, la de Tenaguasá, llamada Pedro Palo, la de Usca, llamada La Herrera, el Salto de Tequendama, el río Funza, que es el río Bogotá, el río Vicachá, San Francisco, el río Fucha, San Cristóbal, Jicaque Chunzo, las Piedras de Tunjo, Cerro de Pensacá, Monserrate, Cerro de Chicoachía, Guadalupe, Páramo de Camanaos, Cruz Verde, Cerro de Guayacóndor, Cerro del Gorro, Cerro de las Tres Viejas, Cerro de Chichacú, Cerro de Pan de Azúcar, Cerro de la Conejera, Cerro de Macuy, Hueguaya Chía, Cerro Madre Chía, La Moana, Cerro de la Mujer, Cerro del Pico del Águila, Templo del Sol, Calendario Solar del Saque, Templo de Guaranchacha, el Observatorio de Monquirá, el Pozo de Donato, considerado como el ombligo, el Humedal de Córdoba, de la Conejera, Santa María del Lago, Humaguaya, la Luciérnaga, el Humedal de Jaboque, de Tibanica, de Chiguazuque, y una última frase: nos quitaron el cosmos y nos dieron el cielo. Muchas gracias.